del Foco País Túnez. Estamos honrados en Casa Árabe de poder organizar este encuentro con el excelentísimo señor don Mohammed Ali Nefti, ministro de Asuntos Exteriores, Migración y Tunecinos en el extranjero, aprovechando su visita de trabajo en España. Sabemos que le tiene particular cariño al país y a Madrid, donde ha servido anteriormente en su embajada. Hemos visto además que conoce ya a muchos de los aquí presentes. Así que marhaban bik, marratan ukhra ma'ali el-wazir. Bienvenido de nuevo, señor ministro. Bienvenidos también todos los amigos y amigas de Túnez que nos acompañan esta tarde y de tunecinos en España. Claro que sí, esta institución Casa Árabe es vuestra casa. Para seguir con nuestro pequeño ritual de bienvenida, vamos a pedirle al director general de Casa Árabe, señor don Miguel Moro Aguilar, que os dirija unas palabras. Director. Excelentísimo señor Mohamed Ali Nafti, ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, en visita de trabajo aquí en España. Excelentísima embajadora de Túnez, Fatma Omrani Shargui. Señora diputada Teslem Andala Ubi. Diputado de la Asamblea de Madrid, señor Juan José Marcano da Silva. Excelentísima directora general, MAMOP, doña Carmen Magariños, señora Carmen Magariños. Los excelentísimos embajadores, directores de Casa Mediterráneo y del IEMED, excelentísimo director general de Relaciones Internacionales y Coordinación General de la Alcaldía de Madrid, señor José Francisco Herrera, muchas gracias por estar aquí. Excelentísima señora Hala Queirús, decana de los embajadores árabes, creo que por la florera de 7 años y medio ya, aquí con nosotros, embajadores y otros miembros del cuerpo diplomático acreditado en Madrid. Muy buenas tardes a todos. Es un honor darle la bienvenida, en primer lugar, al ministro, en nombre de Casa Árabe. Con este encuentro, una vez más, esta casa cumple con su misión de erigirse en un lugar de encuentro privilegiado para las relaciones entre España y los países árabes. En este caso, con Túnez, a la vez que sirve como altavoz y actor de diplomacia pública en nuestro país acerca de las cuestiones relacionadas con el mundo árabe y mediterráneo de importancia capital para todos nosotros. Quisiera agradecer de manera muy especial la colaboración con la Embajada de Túnez y personalmente la de su embajadora, Fatma Omrani, para ayudarnos a hacer posible este espacio de diálogo y celebración bilateral que hoy estamos acogiendo en la casa. Como saben, en Casa Árabe cada año dedicamos, a través de nuestro programa Foco País, un espacio dedicado a 1 o 2 países árabes. Y este año nos enorgullece destacar a Túnez como uno de los 2 protagonistas de esta iniciativa. Es un placer en este contexto contar con la presencia del ministro. Y no me voy a detener mucho en englosar su figura porque a continuación será la señora embajadora quien lo hará. Baste adelantar que yo creo que ya se ha dicho que estuvo en Madrid sirviendo como ministro plenipotenciario en la embajada y la prueba es que aquí veo que le conoce todo el mundo. En fin, con lo cual no sé si es una conferencia o una charla casi de amigos. Pero lo que no hay duda es que habla entonces un español muy fluido y conoce sobradamente la realidad de nuestro país, aunque hace años de aquello, pero bueno, está usted, ministro, la conocerá, no hay duda, y la seguirá con mucho interés, lo que nos permitirá, además, el lujo de escucharle en nuestra propia lengua. Su experiencia previa le posiciona de modo privilegiado, por tanto, para abordar no solo las relaciones bilaterales, sino también para darnos su percepción sobre la reciente evolución de su país y, si quiere, también podrá brindarnos algunas pinceladas sobre la extremadamente compleja realidad internacional y su visión de los acontecimientos actuales en el mundo árabe o incluso en general. Hablar de las relaciones entre España y Túnez es, como dice el título de esta conferencia, hablar de lazos milenarios, pero también de una historia compartida que ha dejado huellas profundas en ambas culturas. Hay ejemplos por doquier, desde la emblemática Cartago, de la que nosotros tuvimos nuestra pequeña versión en Cartago Nova, a los vínculos históricos de Al-Ándalus y el Reino de Granada. Otro ejemplo, quizá no tan conocido, de estos vínculos son los moriscos que, tras su expulsión de España en el siglo XVII, encontraron refugio en Túnez. Allí no solo fueron acogidos,
muchas gracias, sino que contribuyeron al desarrollo del país con sus conocimientos en áreas como la agricultura, la artesanía o la arquitectura, dejando una impronta cultural que perdura hasta nuestros días. Este episodio histórico simboliza la capacidad de nuestras naciones, de ambas, para transformar momentos difíciles en oportunidades de intercambio y enriquecimiento mutuo. Siglos después, centenas de ciudadanos españoles emigraban nuevamente a Túnez, al final de la Guerra Civil Española, en un capítulo más reciente y también quizá menos conocido, que es el protagonista de una de nuestras exposiciones que tenemos aquí en este momento, que puede verse en el salón contiguo si alguno de ustedes quieren después acercarse, del Éxodo y del viento. Al igual que los moriscos siglos antes, estos exiliados enfrentaron desafíos, pero también contribuyeron al desarrollo de su país de acogida, demostrándose una vez más tanto su capacidad de adaptación como la generosidad del pueblo tunecino, que dio refugio a quien huía de la guerra, así como también el fructífero intercambio cultural que se produjo. Nuestros intereses comunes nos unen, o diría aún más, nos deben unir más que nunca, y nuestros vínculos no son solo un reflejo de un pasado compartido más o menos remoto, sino una promesa de un futuro lleno de posibilidades. Y no en vano las relaciones de Túnez con la Unión Europea se articulan en torno al acuerdo de asociación firmado en 1995 durante la presidencia española, que siempre ha tenido como un faro o referente de su política exterior la profundización de las relaciones con la cuenca mediterránea y el Magreb. En el contexto geopolítico actual, las relaciones entre España y Túnez adquieren una relevancia especial. Ambos países se encuentran en una posición sin duda estratégica en el Mediterráneo, actuando como puentes entre Europa y África, entre el mundo árabe y Occidente. Esta ubicación nos confiere responsabilidades, diríamos que compartidas, en áreas cruciales como la seguridad regional, la gestión de flujos migratorios, que el ministro conoce bien por su previo trabajo, antes de serlo, y el desarrollo económico sostenible. Mantenemos firmes relaciones de cooperación a través de la ECID, con el programa MASAR, con el que esta casa también actúa o interactúa o coordina sus actuaciones. Casa Árabe se enorgullece de abrir sus puertas a la cultura tunecina hoy, desde el corazón de Madrid, con este ciclo de actividades al que hoy da inicio el excelentísimo ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, y será un primer semestre marcado por actividades variadas. Les mencioné algunas para que vean el tipo de cosas que se van a hacer y les invitamos, por supuesto, a seguirlas con todo interés. Esperamos con gran expectación a finales de abril la exposición Iluminaciones tunecinas, fruto de la colaboración de esta casa con el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Túnez. En el cine ya hemos visto recientemente Los silencios del palacio, el clásico de Mufid Atlatli, y a inicios de abril tendremos la oportunidad de celebrar el 20 aniversario de la obra maestra Babaziz con el cineasta Nasser Gemir. En junio colaboraremos con el Festival de Cine Africano de Tarifa, que traerá otra película de reciente estreno, Los niños rojos de Lofty Ashur. El turno de la música será en mayo y será protagonista tanto en Madrid como en Córdoba. Entre los colaboradores de Casa Árabe está la Fundación TVA 21 del Museo Thyssen-Bornemisza, con quien organizaremos el concierto de la DJ tunecina Azu Tiwalin para marcar el Día de los Museos el 18 de mayo. Más adelante, en junio, brindaremos un encuentro más clásico, para gusto de todos, con la artista Sirin Ben Musa y su concierto sobre el Maluf, legado de Al-Ándalus. A lo largo del semestre tendremos también conferencias que organizamos junto con la Embajada. La primera es la de hoy, por supuesto, y tiene una importancia fundamental por ser quien la va a pronunciar, pero tendremos una cita adicional con las artes plásticas tunecinas en junio para completar o complementar la exposición antes aludida. En nuestro programa Aula Árabe Universitaria, ayer mismo hablábamos aquí, en esta casa, de la cooperación euromediterránea en materia de migración. El caso de Túnez, que Casa Árabe organiza gracias a la colaboración con Aula Mediterránea del IEMED. Muchas gracias, Bajor Senen, que está por aquí, y Casa Mediterráneo, y en colaboración con el Máster en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid. Mañana tendremos la oportunidad de acoger nuevamente al ministro, si finalmente se atiene a lo hablado, con un encuentro de tipo empresarial o económico que ponga en valor las oportunidades de negocio y de cooperación en este ámbito existentes entre ambos países.
Existe una clara voluntad por parte de ambos de mejorar y profundizar nuestras relaciones bilaterales en todos los órdenes, como la presencia del ministro hoy aquí atestigua. Y como les decía al inicio, bienvenidos a todos a este espacio de diálogo y muy en especial mi agradecimiento al señor ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, cuya visita creo que constituye el mejor punto de partida con el que podríamos contar para estas semanas o meses en las que Túnez se convierte en protagonista de varias actividades de nuestra casa, la Casa Árabe, que es, permítanme, la de todos ustedes. Muchas gracias. Shukran jazilan. Muchas gracias, director. Le sigue ahora la embajadora de Túnez en España, la excelentísima señora doña Fátima Omrani Shargui, con cuyo equipo hemos colaborado muy de cerca y, como ha dicho el director, seguiremos haciéndolo en los próximos meses, embajadora. Buenas tardes a todos y a todas. Señor ministro, un placer recibirle hoy en Madrid durante estos días, en lo cual la historia y el futuro se acumulan para crear una relación mucho más profundizada con España, y contenta que lo podemos hacer también durante estos días en Madrid. Señor director general, gracias por acogernos en todas las actividades, y a todo su equipo para todo un programa de colaboración que usted ha presentado, que vamos a llevar a cabo durante las próximas semanas y meses hasta finales del mes de julio, durante el cual vamos a protagonizar algunas actividades aquí en Casa Árabe, en lo cual esperamos que seáis todos muy bienvenidos y nos acompañáis en este. Directora general, gracias por una excelente colaboración para preparar una visita tan rápida en algunos días y con un excelente encuentro esta mañana con el ministro Álvarez, en lo cual hemos compartido mucho de lo que muchos piensan, y compartimos este futuro común de lo cual estamos hablando toda la delegación, y respetando a todos todo el protocolo, señores y señoras embajadores, representantes de la Comunidad de Madrid, queridos amigos, señor Florenza, Casa Mediterráneo, señor director general, y a todos los que estoy viendo que no puedo comentar. Una pequeña presentación para el ministro, porque no estáis aquí para escuchar a la embajadora, solo para decir que como colega hemos tenido mucha oportunidad de colaborar juntos, especialmente en sus diferentes capacidades. Ha empezado su carrera ya hace, lo podemos decir, 42 años en el Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta llegar a director general de Asuntos Consulares, embajador en Corea del Sur, director de la Información, secretario de Estado en el 2021, durante el periodo en el cual yo llegué aquí en Madrid. Con su acompañamiento hemos podido empezar una gran colaboración con España durante esos años, y hasta ahora, llegando desde el mes de agosto pasado al ministro de Asuntos Exteriores. Señor ministro, estamos aquí para escucharle y no para escucharme, y gracias a todos por venir tan numerosos a esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Bueno, ahora sí, el plato fuerte, el excelentísimo señor don Mohammed Ali Nafti y su conferencia Reflexiones sobre las relaciones Túnez y España, lazos milenarios para un futuro común. Tras la exposición del ministro, tendremos la oportunidad de poderle dirigir un par de preguntas antes de que se vaya al iftar, que estamos todavía en los últimos días de Ramadán. Así que, por favor, ministro. Muy buenas tardes. Señor director general de Casa Árabe, señora directora general del Ministerio de Asuntos Exteriores, excelentísimos señoras y señoras embajadores, amigos de Túnez, señoras y señores, muy buenas tardes.
Es para mí un honor y un placer, un privilegio también estar con ustedes en ese ilustre edificio, Casa Árabe, el Beit al-Arabi, que mezcla también nuestras dos culturas y que vi fundar hace poco, menos de 20 años. Este placer es tanto mayor para mí cuando Túnez y España celebran este año el 30 aniversario del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación concluido el 26 de octubre de 1995. Un acontecimiento que tiene un fuerte y precioso significado simbólico en nuestras relaciones amistosas en su dimensión política, económica, científica o cultural, y nos anima a trabajar juntos para seguir desarrollando nuestra asociación a todos los niveles. Como prólogo a esta presentación, quisiera decir que no tengo ninguna pretensión ni intención de dar una conferencia académica sobre las relaciones bilaterales. Existen ya diversas fuentes disponibles sobre este tema, entre ellas el folleto elaborado en 2017 por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación de España con motivo del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Túnez y España. Mis palabras surgen más bien de una reflexión personal que solo puede completar o corroborar lo que ya se ha dicho, escrito, como lo presentó el señor director general. Por lo tanto, considero que significados los siguientes hechos que han caracterizado las relaciones entre Túnez y España. Vínculos que van mucho más allá de la simple proximidad geográfica. Tienen sus raíces en una historia rica y profunda, tejida a lo largo de los siglos y forjada por intercambios culturales y humanos, que se reflejan en nuestras lenguas, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio cultural compartido, que es la vez púnica o púnico, romano, helenístico, árabe, musulmán y finalmente árabe andaluz. Una ilustre figura universal en común, Ibn Khaldun, cuyo legado sociológico, científico, económico, social, sigue siendo relevante en todo el mundo. Nacido en Túnez, en el seno de una familia de origen sevillano, y nutrido de las tradiciones y conocimientos andaluces, su vida y su obra encarnan un puente único entre nuestras dos naciones y un testimonio de la continuidad de los intercambios interculturales entre Túnez y España. Su obra principal, Al-Muqaddimah, un prólogo, sigue siendo un modelo de influencia cultural compartida que ilustran cuyan interconectadas están nuestras historias. Fue quizás el primer embajador en su título y en su calidad, que fue a la vez árabe, tunecino y español, y ya que cumplió con éxito varias misiones diplomáticas. De hecho, habiendo sido enviado por el emir andaluz en aquel tiempo, después del rey de Castilla, Pedro el Cruel, Ibn Khaldun podría haber sido ministro español, como yo,
tunecino. El rey de Castilla, cautivado por el espíritu y la cultura del gran pensador Ibn Khaldun, le ofreció la oportunidad de alojarse con él como ministro en la ciudad de Sevilla, que había sido la patria de algunos de sus antepasados. Eso es Ibn Khaldun. Relaciones que se remontan a 3000 años, a la época cartaginesa, como lo demuestra en particular la alianza entre Cartago y la antigua ciudad ibérica de Castulo, correspondiente a la actual ciudad de Linares, sellada con el matrimonio del general cartaginés Aníbal Barca o Barta con la princesa ibérica Emilce en 221 antes de Jesús. La presencia árabe en España, con casi 8 siglos de interacción cultural, social, económica, una mezcla excepcional y diversa que refleja la profundidad de una relación centenaria, densa y rica, con, sin embargo, un periodo oscuro, tenemos que olvidar, que dejó su huella en Túnez a principios del siglo XVI y más allá. Un desacuerdo rápidamente superado por una nueva dinámica y un nuevo impulso que han caracterizado esas relaciones, como lo relataré en esta modesta presentación. Aproximadamente 4.200 republicanos españoles llegaron a buscar refugio en Túnez en 1939, al final de la Guerra Civil Española. Fue en marzo del mismo año cuando el almirante de la flota republicana, fondeada en el puerto de Cartagena, decidió abandonar la ciudad y huir con la flota compuesta por 2 barcos en un submarino desembarcado en el puerto de Bizerta, donde nací. Esos españoles se instalaron sobre todo en la región de Casrín, en Túnez, conviviendo en perfecta armonía con los tunecinos. Y ahora voy a hablar de aspectos destacados de las relaciones bilaterales. Señor director general, excelentísimos señoras y señores, esos hechos, a pesar de magnitud, constituyen en gran medida la base de nuestras relaciones bilaterales. La contribución andaluza a la cultura y la civilización tunecina del siglo XV, XVI, es muy visible hasta nuestros días. Hace más de 5 siglos, el saber agrícola procedente de España cruzó el Mediterráneo para arraigar en suelo tunecino. Este mestizaje ha dejado una huella imborrable en nuestras tradiciones culinarias, enriqueciendo nuestros platos y dando testimonio de la riqueza de los intercambios ininterrumpidos en nuestros 2 pueblos. Como ejemplo, citaré el cuscús, un plato tradicional tunecino que ha invadido el mundo durante tantos milenios, como la historia del país, Túnez, y que se ha enriquecido con la aportación árabe andaluza a través de los nuevos cultivos introducidos en las zonas agrícolas de Túnez. Esta aportación afectó también a los campos de la arquitectura y la cultura en todas sus dimensiones, como lo testimonia en Testur, una ciudad árabe andaluza.
En 1957, un año después de la independencia de Túnez, se establecieron oficialmente relaciones diplomáticas entre ambos países, siendo Madrid la séptima misión diplomática de Túnez en el mundo. Desde entonces se ha inaugurado una nueva era que en conjunto es positiva, pero que podría serlo mejor si se tienen en cuenta diversos factores, entre ellos la historia, la proximidad geográfica y la pertinencia a un mismo espacio euro-mediterráneo. En general, recordaremos momentos muy significativos del demostrado compromiso político de ambas partes para fortalecer esas relaciones. Tras 2 visitas de Estado realizadas por el primer presidente de la República Tunecina, Habib Bourguiba, a España, durante los años 60 se estableció una cooperación multidimensional entre ambos países, especialmente en el ámbito de defensa en aquel tiempo. Esta cooperación que proporcionó un apoyo considerable del joven ejército tunecino formado después de la independencia, se ha extendido al campo de la ingeniería militar. El ejército español restauró generosamente 2 puentes de carretera y ferrocarril en la región de Enfida tras las inundaciones de 1969, 2 puentes llamados Puentes de la Amistad. Asimismo, se han firmado varios acuerdos de hermanamiento entre ciudades tunecinas y españolas. El más ilustrativo es del Córdoba y Querwan, 2 ciudades emblemáticas que han servido de puente cultural y de civilización hispano-árabe andaluz entre ambos países y en la región a lo largo de los siglos. Un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación firmado paralelamente al lanzamiento del proceso de Barcelona en 1995 y la firma del acuerdo de asociación entre Túnez y la Unión Europea han dado un nuevo impulso a las relaciones bilaterales. Este tratado de amistad es el primero en su género que Túnez ha firmado con un país de la Unión Europea. De hecho, nació una complicidad, diré, diplomática entre ambos países que permitió afianzar aún más el concepto euromediterráneo en sus dimensiones de seguridad, de cultura y de co-desarrollo como un nuevo acuerdo en la región. Este proceso, a pesar de las dificultades que ha experimentado, ha jugado un papel importante en el acercamiento de los pueblos de la región. La UPM, o la Unión por el Mediterráneo, erigió la simbólica ciudad de Barcelona para albergar su sede. Se introdujo un replanteamiento institucional de las relaciones económicas, comerciales y técnicas entre ambos países mediante la creación de la reunión de alto nivel. En ese contexto, la 8ª sesión de la reunión tuvo lugar en Túnez en 2018 bajo la presidencia de los presidentes de los gobiernos de ambos países. Excelencias, señores y señores, el movimiento popular y revolucionario de 2011 en Túnez dio lugar a una nueva oleada de solidaridad muy generosa desde España hacia Túnez y su pueblo. En ese sentido, España expresó su firme apoyo político al proceso de transición democrática en Túnez y sigue siendo. El presidente del gobierno, Zapatero, fue el primer jefe de gobierno extranjero que visitó la nueva democracia de Túnez el 12 de marzo de 2011.
2011 para expresar el apoyo de la solidaridad de España con el proceso democrático post-revolucionario en Túnez. La visita de Su Majestad el Rey Felipe VI, entonces Felipe heredero, a Túnez el 7 de febrero de 2014 para participar en la ceremonia de promulgación de la Constitución de 2014, así como su visita realizada en julio de 2019 para asistir al funeral del difunto presidente de la República Beji Caid Essebsi, confirmaron aún más esta oleada de solidaridad. El intercambio de visitas entre altos funcionarios de los dos países a un ritmo sostenido, la creación del mecanismo de consultas políticas entre los ministerios de Asuntos Exteriores lo han perfectamente profundizado los lazos de amistad y asociación y impulsado aún más para un claro deseo de mejorar y profundizar esas relaciones a todos los niveles. Impulso político y diplomático reforzado por el apoyo financiero denominado el MASAR, el camino, un programa de apoyo a la naciente transición democrática en Túnez desde 2011. España está bien dotada en este ámbito gracias a una experiencia similar en 1965. Además, en 2018, el gobierno español puso en marcha una nueva línea de crédito de 25 millones de euros a través del Fondo Español para la internalización de la empresa, en beneficio de las pequeñas y medianas empresas tunecinas. La creación del Consejo Empresarial Hispano-Tunecino y de la Cámara de Comercio e Industria ha contribuido en gran medida al desarrollo de la cooperación económica bilateral. Los resultados de este esfuerzo conjunto han producido resultados palpables, a saber, un volumen de intercambios comerciales alrededor de 6.400 millones de dinares en 2024, siendo España el cuarto cliente o socio y el 8 proveedor de Túnez con una balanza comercial a favor de Túnez. Un volumen de inversión total superior a 2.480 millones de dinares, con 70 empresas españolas instaladas en Túnez, generando cerca de o casi 8.000 empleos. Un aumento progresivo del flujo de turistas español a Túnez, sin volver, no obstante, a los niveles récord de 2010. Personalmente, hubiera gustado que el vuelo, además del vuelo Madrid-Túnez, Madrid, el vuelo Madrid-Tozor, Madrid siguiera existiendo y funcionando para potenciar aún más el turismo sahariano. Su recuperación para mí es muy bienvenida. Además, la reapertura de la oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 2024 en Túnez dará seguramente un nuevo impulso a la cooperación bilateral, al desarrollo, estructurada en torno a 3 ejes estratégicos en el marco del programa El MASAR: la creación de empleo de calidad, en particular para las mujeres y las jóvenes, fortaleciendo al mismo tiempo el establecimiento de una economía social y solidaria, la promoción de la igualdad de género efectiva y la adaptación al cambio climático. Señoras y señoras, en el plano cultural,
varios protagonistas tunecinos y españoles han reconsolidado el puente civilizatorio y cultural entre ambos países a través de acontecimientos memorables y acciones notables llevadas a cabo en España y Túnez a partir de la década de 1960. Ali Ben Ayed, icono del teatro tunecino, que interpretó dos obras inolvidables, obra del gran Federico García Lorca, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Alfonso de la Serna, embajador de España en Túnez de 1968 a 1974, gran diplomático y gran escritor, nos dejó su obra Imágenes de Túnez para ayudar a los lectores de habla hispana a descubrir el país y su historia, un país que tanto amó, admiró y llevó en su corazón, como yo llevo España en mi corazón. Hasta la pasión. Esta obra fue traducida al francés y presentada conjuntamente por los dos ministros en aquel tiempo en Túnez en 2010. Jerónimo Páez y Juan Manuel Cid, los dos primeros líderes del legado andalusí, la Fundación del Legado Andalusí en Granada, excelentes cómplices en la preservación del patrimonio común árabe andaluz y en la excepcional organización de la Exposición Universal de Ibn Khaldún, Apogeo y Decadencia, en 2006 en Sevilla, Túnez y Nueva York, respectivamente. No podemos olvidar la fina pluma del escritor y periodista tunecino Mohamed Abdelkafi, que vive aquí, quien a lo largo de su excepcional trayectoria intelectual en España dedicó buena parte de sus escritos a Túnez. Recordamos, de hecho, su brillante conferencia sobre el poeta Abul Qasim al-Shabbi y su interesantísimo libro sobre los cuentos populares tunecinos presentado en Madrid, sin olvidar su obra de la dictadura a la democracia, ya que fue un testigo muy atento de este periodo crucial de la historia contemporánea de España. Bashir Yazidi, interesado en el éxodo de los republicanos españoles a Túnez, describe un periodo en el que tunecinos y españoles vivieron juntos a mediados del siglo pasado en la región de Gasrín. Víctor Morales nos encantó con sus diálogos ribereños en Túnez. Eduardo Paniagua, que está con nosotros y que saludo, el destacado musicólogo que recibió en 2009 el primer premio a la mejor interpretación de música clásica en España, ha dedicado buena parte de su actividad artística a la preservación del patrimonio musical tunecino y andaluz. Los invito a aplaudir. Un aplauso. José de Río Mons, el fotógrafo apasionado de Sahara tunecino, ilustró esta pasión en una magnífica exposición sobre dicha región, reproducida en un libro. Acompañó sus fotografías con bellos y celebrados poemas. También es digna de mención la contribución de Túnez a la exitosa implementación de la iniciativa española sobre la Alianza de Civilización a nivel de las Naciones Unidas en 2005. El difunto Mohamed Sharfi, profesor Mohamed Sharfi, un destacado activista de derechos humanos, formó parte del grupo de alto nivel de las Naciones Unidas encargado de promover esta iniciativa que sigue siendo muy viva bajo la bandera de las Naciones Unidas.
Hasta el día de hoy, esta iniciativa, también liderada por el dinámico exministro y actual vicesecretario general de las Naciones Unidas, sigue resistiendo a las vaivenes que vive nuestro mundo contemporáneo. La reunión de alto nivel celebrada recientemente con éxito en Lisboa, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, es un ejemplo perfecto de ello. José Tamayo, premio presidencial en aquel tiempo de Túnez de Estudios Islámicos, por su magistral trabajo sobre el Islam como religión y cultura, destinado a divulgar y promover ideas objetivas sobre el diálogo de civilización y religiones. Los distintos responsables de Casa Árabe, esta institución creada en 2006 y que apoyó generosamente, como lo ha mencionado el señor director general, inolvidable, y sigue también para el futuro, inolvidables manifestaciones culturales tunecinas iniciadas de 2007 a 2010. En mi época, pero ahora demasiado, por la Embajada de Túnez en Madrid y la Asociación de los Tunecinos en España, presidida entonces por el señor Mokhtar Marrakchi, incansable actor de la sociedad civil. Hoy nos recibe y nos acoge con los brazos abiertos y con la misma generosidad. Muchas gracias. El fallecido José Mollereón, hombre ilustre del teatro, del pensamiento y de la interculturalidad, ferviente defensor de Ibn Arabi, a quien dedicó un foro de reflexión en aquel tiempo. Debo también mencionar el papel de la Agencia Española de Cooperación Internacional en los ámbitos cultural, técnico y científico en la educación, un papel que se había visto algo disminuido en los últimos años, pero que parece ir recuperando poco a poco su dinamismo, en particular con la reapertura de su oficina en Túnez, para la satisfacción de ambas partes. El exministro Moratinos y exdirector general de la cooperación le gustaba decir que la restauración de la fortaleza Shikli es su bebé, ya que aquel tiempo, cuando presidía la agencia, contribuyó a su realización. Una explotación anual de este gran monumento histórico mediante un acto cultural a gran escala reflejará sin duda la amistad hispano-tunicina en todo su esplendor. Hafez Ibrahim, destacado activista que sirvió a la causa del Magreb desde España. La exposición Túnez en sepia, inaugurada el 10 de octubre de 2023 en el Museo Arqueológico Nacional de España en Madrid, y permaneció hasta el 14 de enero de 2024 y más tarde expuesta en el Museo Nacional del Bardo en Túnez hasta mayo de 2024, ofrece una serie de fotografías sepia, blanco y negro, que forman parte de un conjunto de cerca de 500 copias de la albumina que fueron enviadas por el gobierno tunecino para ser expuestas en 1892 en Madrid. No puedo dejar de mencionar la solidaridad y el apoyo de España en momentos difíciles, incluida la pandemia de COVID-19 y los incendios de 2023. Para concluir, señores y señores, yo diré que podemos celebrar este rico pasado compartido, pero también debemos trazar el rumbo hacia un futuro compartido basado en una colaboración duradera y mutuamente beneficiosa. Una de las vías a priorizar sería
la promoción de la movilidad estudiantil entre Túnez y España a través de importantes experiencias académicas y culturales. Nuestras generaciones más jóvenes, los talentosos o los talentos tunecinos que viven aquí en España, tendrán seguramente la oportunidad de enriquecer sus conocimientos, pero también y sobre todo de consolidar ese puente de amistad y interculturalidad que nos une desde hace siglos. Para mí, el apego a España y a los hispánicos y a la hispanofilia es más bien un asunto familiar. Cuando era muy joven, mi difunto padre me regaló un diccionario de español y más tarde el marido de mi tía me regaló su diccionario multilingüe, árabe, francés, inglés, español. Esos, entre otras cosas, me impulsó a elegir una carrera universitaria en ese campo. Además de mi luna de miel en España en 1990, una maravillosa estancia de 5 años ahí, de 2005 a 2010, como ministro consejero en nuestra embajada a Madrid, me permitió influir al resto de mi familia para que se uniera al grupo de los hispanohablante o hispanoparlante. Y la hermosa aventura continúa. Es nuestra elección y lo asumimos con gran orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Pues tenemos unos cuantos minutos para poder hacerle algunas preguntas o comentarios al ministro. Mi compañera os va a pasar el micrófono. Yo me voy a sentar al lado del ministro para también ir controlando el tiempo. Sí, hola, soy Marcos, periodista de Europa Press. Le quería preguntar, a raíz del reciente acuerdo migratorio que ha habido entre la Unión Europea y Túnez, sobre las críticas que ha recibido por una parte del Parlamento Europeo debido a supuestas violaciones cometidas por autoridades tunecinas contra estos migrantes. Y la segunda pregunta era preguntarle sobre... Sí, comentaba que a raíz del acuerdo migratorio recientemente aprobado por la Unión Europea y Túnez, le quería preguntar sobre las críticas que ha recibido por una parte del Parlamento Europeo que denuncia crímenes contra los derechos humanos cometidos por parte de algunos funcionarios y autoridades tunecinas, y también sobre si conoce la situación actual de 4 activistas tunecinas que, según su familia, llevan casi un año en la cárcel por haber ayudado a estas personas. Gracias. Sí, le agradezco por su pregunta. Bueno, el tema de inmigración es un gran tema que debemos debatir con mucha prudencia y pues que, como ya saben, todos los países hacen frente a este fenómeno. Hay que buscar a las raíces, a los orígenes de la inmigración irregular, yo diré, y a las redes de personas que están empujando a víctimas, personas que llegan de nuestro continente, que están, como he dicho, empujando a esas personas venir. Lo que sepa, no había tan conflictos. Túnez está tratando el tema de la migración como siempre, con respecto a las leyes internacionales, respecto a la dignidad humana y con el apoyo de
los países vecinos y todos los que crean en la dignidad humana. Ahora no podemos hablar de una interferencia en la justicia, sigue siendo nuestra justicia. Nosotros pertenecemos al servicio ejecutivo y no sé a qué se refiera usted, pero lo que sepa, hay una justicia justa, como en España y como en Túnez, y lo que va a ocurrir seguramente va a demostrar la pertinencia del proceso que ha empezado en Túnez hace unos años para ajustar la trayectoria democrática en el país. Gracias. Hola, ministro, buenas tardes. Irene Escudero, de EFE. Yo quería preguntarle también en la línea de mi compañero sobre migración, porque hace unas semanas se presentó en el Parlamento Europeo un informe que hablaba de crímenes y de torturas y de venta de migrantes por parte de fuerzas y policía tunecina con autoridades libias, para saber si saben de este tema y si nos puede hablar un poco más de este tema. En Libia. No, era ¿Has en la dicho? frontera Túnez-Libia y estaban acusados. No sé de dónde procede el informe, pero le aseguro que estamos haciendo todo lo que es posible con la presencia de la Organización de Migración Internacional de Migración y la ICMPD, que se encarga del desarrollo de la migración, para que la gestación de este fenómeno sea según el respecto de las leyes, como lo he dicho, y también estamos trabajando sobre la vuelta voluntaria de esta gente. Y hay una sensibilización, un esfuerzo de sensibilización por parte de esas organizaciones de Naciones Unidas, bajo sus ojos, bajo la bandera de las Naciones Unidas. Y como le he dicho, no sé de dónde procede el informe, ya tienen las organizaciones de Naciones Unidas, el UNHCR también, que pueden testimoniar del esfuerzo excepcional por parte de Túnez, por parte de las autoridades en Túnez, para una gestión que respete la dignidad humana de esas migrantes. Túnez acogió hace 500 años, como lo dije, más de 60.000 que procedieron de España y la acogieron con un brazos abiertos. Nosotros acogemos todas las personas que procedan para trabajar, para estudiar y como turistas, pero puede entender que Túnez no puede ser un destino para plantear esa persona sin ningún futuro, sin ninguna perspectiva. Ciertamente va a hablar de cultura, no de inmigración. Yo voy a hablar de cultura. Por favor. Tengo el honor de ser profesor visitante en la Universidad de La Manuba, en el Departamento de Filología Española. O sea que mis preguntas son culturales, o mis intervenciones. Primero, hay un caso muy simpático que es, parecen dos hermanas gemelas, la profesora de español Rina Laya, tunecina, y la jueza Laya. O sea, evidentemente descienden del mismo morisco sevillano, como usted probablemente también descenderá. Y hay un personaje, yo lo comenté el otro día delante del director, señor embajador Moro, que es excepcional entre España y Túnez, que es David Gasca. David Gasca es el artífice del hundimiento del Baleares, viene con los marinos a Bizerta y luego en Caserín descubre agua. Aquello les asombra tanto
que tiempo después descubre algunos minerales y es nombrado por los franceses director general de minas. Lo es también hasta el episodio del 69, luego me gustaría comentar una parte graciosa de eso, cuando la ayuda ya del general Franco. Y entonces, un personaje de esta talla que con Burguiba sigue siendo hasta el 69 director general de minas, pues lo propio es que yo se lo dije a la cónsul Miriam Aveiras que tuviera en las casas que residió en Túnez una placa conmemorativa de esa relación entre España y Túnez. Y luego hay otro asunto, que yo estoy escribiendo un libro sobre ello, con Basilio Rodríguez Cañada, que es también profesor visitante en Túnez, que es el protectorado español en Túnez, de 1535 a 1574. Acaba de publicarse una revista, un número monográfico, hombre, es una revista de divulgación, pero 2 reyes tunecinos dieron su vida por España. Hassan Hassi, en la conquista de Magdía, y después Muhammad IV, el último, en 1574, cuando fue llevado a Estambul y allí ejecutado. Entonces hubo unas relaciones muy buenas desde la goleta. Yo me alegro que mi amigo Moratinos, que era compañero mío de la universidad, haya restaurado algunas de las fortalezas. Sé que la goleta se restauró bastante. Alguna vez quisieron que hiciéramos las sesiones de intelectuales españoles y tunecinos, pero en fin, había algún problema islamista que ahora afortunadamente no lo hay. Y luego pues sería muy interesante los baluartes de Santa Bárbara y San Jorge, pues también restaurarlo y hacer actividades culturales. Pero vamos, ese episodio, yo termino, porque es impresionante. El duque de Alba, Pedro Álvarez de Toledo, virrey de Nápoles, su hijo García Álvarez de Toledo, virrey de Sicilia, Leonor Álvarez de Toledo, que es la antepasada de todos los Borbones, incluida la tabla de honor. Tuvieron una relación intensísima con Túnez en el siglo XVI, y eso es desconocidísimo. Yo creo que como hermanamiento de los dos países debíamos de darlo más a conocer. Y por supuesto aquí en Casa Árabe. Estoy encantado de su visita y le felicito por su venida a España. Muchas gracias. Gracias por su comentario, señor. Invito a señor Paniagua para decir algo sobre sus obras y acerca de cultura, de música. Pues muchas gracias. Es un honor estar aquí, acompañar y verle después de los años que nos separan por sus trabajos internacionales. El lanzar una piedra siempre al agua para que la onda llegue a las dos orillas en esa relación común tan fácil y tan directa que es la música, que traspasa las fronteras. La música de Maluf y la música andalusí de Túnez es una herencia de Al-Ándalus y, por tanto, completamente española en su origen y tunecina en su mantenimiento y en su guarda y en su rescate. Entonces, cualquier trabajo cultural, musical, no solo en el mundo contemporáneo, sino en el mundo antiguo, que realce esta relación, yo creo que será un enriquecimiento cultural y un enriquecimiento humano para futuras generaciones. Y me presto a ello, encantado con la señora embajadora o con las personalidades de cultura en Túnez, como sucedió hace 10 años en ese florecimiento antes de las revueltas políticas que hicieron separar e incluso frenar a uno de los proyectos que quedaron en el camino. Muchísimas gracias. Gracias, señor Paniagua. Sí. A su lado, sí. Sí, Assalamu alaikum, Ramadán Mubarak. Ana Jaime Barrientos, Sahafi Minal Ida, Informa Radio Ida TV, Walmayala Tsiahia, revista de viajes y turismo. Quería saber, España y Túnez son dos países eminentemente turísticos. La primera vez que estuve en Túnez fue justo después de la crisis de las Torres Gemelas y vi cómo afectaba al turismo ese sector tan sensible a aquel desastre. Estamos otra vez viendo cómo los tambores de guerra vuelven a sonar. ¿Cómo va a encarar Túnez este desafío para el turismo? Gracias. Pues gracias por su pregunta. El sueño es de volver a los años 1900 y 2000, años que fueron testigos de un flujo de turismo
maravilloso desde España hacia Túnez. Pero ¿cómo va a proceder a Túnez? Yo no puedo darle una respuesta en la presencia de la representante de la Oficina del Turismo aquí, quien invito para decirle lo que el Ministerio de Turismo, su representación, tienen previsto como programas para volver a ese flujo. Leila Kaya, tfadal. Ruth, ahí al fondo la señora Leila. Sí. No, allá, por favor. No, perdón, que la señora Leila ahora continúe con la respuesta. Gracias. Muchas gracias a todos, señor ministro. Muchas gracias. Pues yo quisiera asegurarle, el flujo está de vuelta. Estamos en una tendencia muy positiva y como sabe usted, tenemos la suerte de trabajar en una industria gestionada por seres humanos, la cosa es cierto, más imperfecta del mundo, pero aprendemos de las experiencias pasadas y ahora mismo estamos, como dijo muy bien el señor ministro, con unos planes, con unas campañas que están a punto de ser lanzados. Campañas nacionales de imagen y Túnez siempre ha tenido muy buena oferta turística para el cliente español. Estamos con números en aumento de más del 50% de año en año y esto lo demuestra tanto la programación aérea como las inversiones hoteleras. Como sabe usted, tenemos grandes cadenas hoteleras españolas que están cada año aumentando la apertura de hoteles. Nombraré algunas que usted ya conoce, Iberostar, Vinci, Barceló, que no son de las menos conocidas. Y muchas gracias por el interés. Juntos vamos a seguir aumentando el flujo de viajeros que ya no son turistas, porque ya saben que estamos viviendo en unas épocas con cada año tenemos un tsunami que se nos suelta por un lado del planeta, con lo cual vamos aprendiendo y aprovechando de esta industria que está en el compartir, en el entender al otro y tenemos que seguir apoyándola. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila. Ella es la directora de la Oficina Nacional de Turismo, aquí en su oficina de Madrid. ¿Quería decir algo más, ministro? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Por favor. Mujeres. Joana de Calderón, presidenta de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación. No puedo olvidar cuando fue embajador en esta tierra, cómo nos acogió en la embajada a un grupo de mujeres, cómo le invadimos con preguntas un poquito incómodas, como me invitaron a Túnez, el profesor Fontard, ahí hablando de mujeres que todos estaban horrorizados, porque hace 20 años el tema ahora es un poco delicado, pero hace 20 años de reconocer la generosidad del señor ministro que abiertamente nos daba paso para hablar del tema. También hicimos un encuentro en el Encuentro Euromediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política, que lo hicimos en la sede de la Unión Europea. También vinieron mujeres empresarias de Túnez, muy apasionantes, pero mi pregunta sería, a mí me gustaría retomar, porque se supone, por lo menos aquí en Europa, creemos que hay una regresión de la situación de las mujeres y bueno, creo que sería bueno hacer esos intercambios como cuando fuimos a Tozeur o todo esto para las mujeres empresarias con las mujeres empresarias tunecinas, si fuese posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, me acuerdo bien de las actividades que hemos llevado a cabo en aquel tiempo, hace 15 años, y creo que con la embajada sigue siendo viva esa memoria, pero queremos también continuar. Y estamos en una nueva dinámica. Este año
vamos a celebrar simbólicamente 30 años de Beijing más 30 años a nivel de las Naciones Unidas. En Túnez empezó una serie de actividades no para la promoción de los derechos de las mujeres. Ya hemos superado casi este tema. Estamos hablando de igualdad de género y de esos temas muy importantes. Entre Túnez y España había siempre esta interconexión sobre la mujer, luchando contra la violencia hacia las mujeres, pero más allá, ahora estamos hablando de las talentosas mujeres españoles y tunecinas en el ámbito cultural como en el ámbito empresarial. Entonces, ya la invitación está siempre, usted está la más acogida en Túnez con sus esfuerzos y el esfuerzo de la sociedad civil encarnada por la asociación suya de diálogos de mujeres. Mucho gusto verle otra vez, señora. Muy bien, ahí tenemos una pregunta a la revista Atalayar. Sí, soy Javier Fernández Arribas, director de la revista Atalayar. Señor ministro, en su encuentro hoy con el señor Álvarez, ¿piensa que las relaciones entre España y Túnez, las relaciones políticas, el apoyo de España a esos esfuerzos de su gobierno, del presidente, por mantener la estabilidad y el desarrollo en Túnez se van a incrementar y que la Unión Europea pueda prestar más apoyo a Túnez en estos momentos que está necesitando para poder seguir adelante y poder recuperarse? Y si nos puede adelantar mañana, ¿qué les va a decir a empresarios españoles? Les va a invitar a que en todos los sectores puedan ir a invertir, a incrementar esas relaciones económicas comerciales entre España y Túnez. Muchas gracias. Eso es un inicio a mis comentarios mañana para que nos acoge otra vez Casa Árabe, ahora en el tema económico y comercial. Pues les digo que entre Túnez y España es una historia comercial de muchos siglos, que ha conocido un crecimiento muy importante, que sí, no obstante este periodo de COVID, pero ahora, como le dijo a señora Becaya, en el turismo, creo que ahora hay una nueva dinámica que se ilustre en el nombre de los viajeros, no turistas, sino porque hay que siempre pensar a cruzar el Mediterráneo en menos de 2 horas están en Túnez. Tenemos muchas oportunidades. Mañana vamos a profundizar la reflexión sobre la energía renovable con el éxito que conoce España y Túnez también. Sigue siendo acompañado, prefiero acompañado mejor que apoyo, que sí hay una cooperación que celebramos, que estamos celebrando entre Túnez y España y entre Túnez y la Unión Europea. Queremos que España, que sigue el cuarto cliente, proveedor 8, el proveedor de Túnez, sigue siendo en esta nueva dinámica. Es una nueva trayectoria política en Túnez hacia la consolidación de los pilares de democracia, que va a ayudar seguramente a los empresarios y animarles a profundizar sus inversiones en Túnez y creando en Túnez también un ámbito más atractivo que pueda responder a la experiencia, las expectaciones
de los empresarios españoles que conocen bien a Túnez. Necesitamos un esfuerzo común por parte de las embajadas, de los ministerios, para que sepan dónde podemos trabajar, sobre todo, como he dicho, la energía, la tecnología de comunicación también son nuevos ámbitos en los cuales podemos cruzar. Y le invito mañana para compartir con nosotros esos momentos de reflexión sobre las perspectivas económicas entre Túnez y España. Entonces, en Florenza. Florenza. Sí, muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones. Túnez fue el primer país que firmó el Tratado de Asociación con la Unión Europea dentro de lo que ha sido este proceso euromediterráneo, ¿no? Y yo creo que, además, ahora se va a cumplir, vamos, este año son los 30 años de la firma del Tratado de Asociación de Túnez con la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que ha sido una de las líneas fundamentales de la actividad exterior. Ya sé que su visita a España es por razones fundamentalmente de las relaciones bilaterales, pero para España no es como para el resto de países europeos. El proceso euromediterráneo prácticamente se inventó aquí y ha sido impulsado siempre desde España, aunque hemos procurado que sea toda la Unión Europea la que nos ayude a desarrollarlo con nuestros amigos y muy especial en el caso de Túnez. ¿Cómo valora usted en el momento actual, ¿no? la evolución de la implementación del Tratado de Asociación de Túnez con la Unión Europea? Pues gracias, señor embajador, que conoce a Túnez mejor que yo. Descubrió a Túnez y, bueno, uno de los actores entre ese acercamiento entre Túnez y España. Hoy mismo, con la presencia de la directora general, ha sido uno de los temas en las escuelas. Hemos compartido reflexiones, cómo podemos trabajar juntos. Hay un nuevo mecanismo muy útil y muy eficiente creado hace poco en la nueva configuración de la Unión Europea, que es del Mediterráneo, y cabe a tiempo. Yo digo que en este año celebramos 3 eventos en Túnez, o a lo mejor en mi sentido. Primero, la celebración de 30 años de cooperación y asociación entre Túnez y España, de buena vecindad y cooperación. 30 años al lanzamiento del proceso de Euromediterráneo, porque yo pertenezco a una generación que cree mucho en este proceso. Bueno, la creación de la UPM no debe esconder todos los esfuerzos llevados a cabo por parte de muchas figuras europeas, mediterráneas, que siguen creyendo en el secreto del Mediterráneo. Y también la 30 años de asociación entre la Unión Europea y Túnez. Bueno, el mundo ha cambiado y sigue cambiando, pero los desafíos siguen siendo los mismos. No podemos esconder lo que está pasando en Palestina. Es horrible y eso, como ya lo sabe, han siempre sido uno de los grandes desafíos que no han permitido un avance considerable, aunque había avance en el ámbito económico, cultural, social. El intercambio intelectual, aún mismo entre países del norte y del sur del Mediterráneo, eso lo más importante. Bueno, desafíos climatológicos y más allá. Entonces, pero lo más importante es el compromiso nuestro, tunecino y español, para ir más allá. Y vamos a conseguirlo.
Muy bien, bueno, pues estamos ya llegando al final del acto. Vamos a agradecerle al ministro, desde luego, su generosidad y este repaso exhaustivo que nos ha regalado, que además, pues en Casa Árabe recordamos muy bien aquellos años que hicimos también jornadas tunecinas, colaboramos con el Museo del Bardo también, hicimos justamente con la Oficina Nacional de Turismo un despliegue sobre las oportunidades que había en ese turismo de desierto, turismo ambiental, los aspectos gastronómicos también. Hemos tenido al señor Abdel Jefi aquí hablando de nuestros cuentos tunecinos. La señora quisiera hablar, no quiere que salga de allí. Ah, Un poco hay nervioso. una Sí, mano una persona levantada. levantada que, bueno. Buenas tardes, muchas gracias, señor ministro, por la conferencia. Soy José Félix González Noriega, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Atlántica Española, soporte civil de la OTAN en España. Noriega, sí, señor Noriega, sí me acuerdo bien de usted. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y asistir con nosotros. Es un placer, señor ministro. Mi pregunta es, en su momento, la cooperación entre la OTAN y Túnez era muy eficaz. Recuerdo perfectamente la presencia de fragatas de la OTAN, entre otros una fragata española en La Goleta y tripulación española de marineros en Túnez. Al mismo tiempo, existía una cooperación muy importante entre los dos ministerios del Interior, sobre todo en temas de terrorismo. Entonces, como usted ha dicho, señor ministro, el mundo fluctúa, pero los desafíos siguen siendo permanentes. ¿Cuál es la situación en este momento? Me gustaría saber de estas relaciones OTAN-Europa y Túnez y en el tema de terrorismo con el gobierno español. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Noriega. Un placer verle otra vez. Bueno, si su pregunta necesita 1 o 2 horas para hablar de seguridad y otra conferencia, si están de acuerdo, después del iftar, les invitamos por un iftar y luego volvemos aquí para hablar de seguridad. Ha sido un tema muy importante que hemos desarrollado con el ministro Álvarez hoy mismo, bueno, a nivel bilateral como a nivel en el marco de nuestra asociación con la Unión Europea. Como yo dije, la creación de este nuevo instrumento de comisaría de Mediterráneo tendrá, por supuesto, como una gran tarea es llevar a cabo reflexiones en serio en cuanto a la seguridad. El NATO no somos miembros, sino somos socios y observadores y tenemos una cooperación con el NATO. El NATO ha cambiado, la OTAN como Atlántica, la filosofía misma de la seguridad ha cambiado a cambio de lo que conoce la región y también ahora la seguridad en su misma tiene muchas dimensiones, crímenes organizados o terrorismo, pero también estamos luchando contra el clima o los cambios climáticos. Hace poco, ante la pandemia, bueno, es un tema muy interesante. Te invito en Túnez para una conferencia en la Academia Diplomática recién creada en Túnez y vamos a profundizar en la reflexión. Dentro poco vamos a recibir el secretario adjunto del OTAN en Túnez y habrá seguramente un debate muy serio sobre la seguridad en el Mediterráneo. Muchas gracias otra vez por haber asistido, por su atención. Señor director general, le retiro mi agradecimiento y muchas gracias. Solo darle las gracias a todos ustedes por haber venido y en especial al señor ministro que ha acreditado su
su profundo conocimiento de nuestro país y su afecto. Solo le ha faltado decirnos si le gusta la tortilla sin cebolla o con cebolla o a qué equipo de fútbol apoya. Yo creo que quizá mañana se lo saquemos. Queremos dar las gracias a él en especial y a todos ustedes por acompañarnos en Casa Árabe.